Hola amigo, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo video de Responde y Aprende. Hoy he preparado 70 preguntas de cultura general que todos deberíamos poder responder. Cada pregunta tiene una duración de 6 segundos, pero si necesitas más tiempo puedes pausar el video y pensar con calma. Creo que estás listo, así que empecemos. ¿Cuál es el río más largo del mundo? El Nilo. ¿Quién escribió Cien años de soledad? Gabriel García Márquez. ¿En qué continente se encuentra Egipto? Una gran parte del territorio egipcio se encuentra en el extremo noreste de África, mientras que la península del Sinaí se encuentra en la esquina suroeste del continente asiático. ¿Cuál es el símbolo químico del oro? El Au. ¿Quién pintó la Mona Lisa? Leonardo da Vinci. ¿Cuál es el planeta más grande del sistema solar? Júpiter. ¿Cuál es el océano más grande del mundo? El Pacífico cubre un área de 165.700.000 kilómetros cuadrados. ¿Cuál es el metal más abundante en la corteza terrestre? El aluminio es el metal más abundante en la corteza terrestre. ¿En qué año ocurrió la Revolución Rusa? «8 de marzo de 1917. ¿Cuál es la capital de España? Madrid. ¿Quién fue el primer presidente de Estados Unidos? George Washington, militar que fue el primer presidente de los Estados Unidos y comandante en jefe del Ejército Continental de las Fuerzas Revolucionarias en la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. ¿Cuál es el monte más alto del mundo? El Monte Everest. ¿Cuál es el gas más abundante en la atmósfera de la Tierra? La atmósfera está compuesta principalmente de nitrógeno 78,8% y oxígeno 20,95%. Estos gases suponen el 99% del volumen total. ¿Quién escribió Romeo y Julieta? Un 29 de enero de 1595 se estrenaba en Londres la tragedia del dramaturgo, poeta y actor inglés William Shakespeare, Romeo y Julieta, y 2 días después fue publicada. ¿En qué año comenzó la Segunda Guerra Mundial? El 1 de septiembre de 1939. ¿Quién fue el primer ser humano en el espacio? El cosmonauta soviético Yuri Gagarin se convirtió en el primer humano que orbitó el planeta en una nave espacial. ¿En qué país se encuentra la Gran Muralla China? La Gran Muralla está situada en el norte de China. ¿Quién escribió El Principito? Fue la obra más famosa de Antoine de Saint-Exupéry. ¿Cuál es el metal más caro del mundo?
Según los últimos datos, el rodio es el metal más caro del mundo. ¿En qué año llegó Cristóbal Colón a América? Todos los años, Estados Unidos celebra el Día de Colón para conmemorar la llegada del explorador Cristóbal Colón al Nuevo Mundo, el 12 de octubre de 1492. ¿Cuál es el país más grande del mundo en términos de superficie? Rusia es, con mucho, el país más grande del mundo, con más de 17 millones de kilómetros cuadrados. ¿Quién pintó La noche estrellada? La noche estrellada fue pintado por el artista Vincent van Gogh. ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo humano? La piel es el órgano más grande del cuerpo humano. ¿Quién escribió Don Quijote de la Mancha? Miguel de Cervantes. ¿En qué país se encuentra la Torre Eiffel? El destino de la torre está estrechamente vinculado al de la ciudad de París, que es la capital de Francia. ¿Cuál es el metal más denso? El metal más pesado es un metal poco común llamado osmio. ¿Quién fue el líder de la Revolución Cubana? Fidel Castro fue nombrado primer ministro y elegido presidente de los consejos de Estado y de ministros de la República de Cuba. ¿Cuál es la moneda de Japón? El yen japonés. ¿En qué continente se encuentra Australia? Oceanía. ¿Quién escribió Orgullo y Prejuicio? Jane Austen. ¿Cuál es el país más poblado del mundo? En el 2023, India sobrepasó a China como el país más poblado del mundo. ¿En qué año se firmó la Declaración de Independencia de Estados Unidos? «2 de agosto de 1776. ¿Cuál es el elemento químico más abundante en el universo? El elemento más abundante en el universo es el hidrógeno seguido del helio. ¿Quién fue el primer emperador romano? Augusto fue el primer emperador romano. ¿En qué año se fundó la Organización de las Naciones Unidas, ONU? «24 de octubre de 1945, San Francisco, California, Estados Unidos. ¿Cuál es la capital de Argentina?» Buenos Aires. ¿Quién escribió Matar un ruiseñor? Harper Lee. ¿Cuál es el país conocido como la Tierra de los Faraones? Egipto, el país de los faraones. ¿En qué año se inauguró el Canal de Panamá? Se hicieron planes para una gran celebración que marcara adecuadamente la apertura oficial del Canal de Panamá el 15 de agosto de 1914. ¿Quién escribió Crimen y Castigo?
Fyodor Dostoyevsky. ¿Cuál es el río más largo de América del Sur? A lo largo de su recorrido, el río Amazonas atraviesa los siguientes países: Perú, donde nace; Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela y Brasil, desembocadura. ¿En qué continente se encuentra la Gran Barrera de Coral? El arrecife está situado en el Mar del Coral, frente a la costa de Queensland, al nordeste de Australia. ¿Quién escribió 1984? George Orwell. ¿En qué año se celebró la primera Copa Mundial de Fútbol? –13 de julio de 1930. ¿Cuál es el gas responsable del efecto invernadero más importante? Dióxido de carbono, CO2. ¿Quién fue el líder de la Revolución Rusa de 1917? En la Revolución de Octubre, el partido bolchevique, dirigido por Vladimir Lenin, derrocaron al gobierno provisional, formándose el gobierno del Sovnarkom. ¿Cuál es el metal más ligero de la tabla periódica? El litio es el metal más ligero de la tabla periódica. ¿Quién escribió Los Miserables? Victor Hugo. ¿Cuál es la capital de Canadá? Ottawa. ¿Quién fue el primer hombre en caminar sobre la Luna? Neil Alden Armstrong, comandante de a bordo de la misión Apollo 11, se convertía en el primer ser humano en poner un pie sobre nuestro satélite. ¿Cuál es el río que atraviesa la ciudad de París? El Sena, de 777 kilómetros de longitud, desemboca en el Canal de la Mancha, cerca de El Havre. ¿En qué país se encuentra el Taj Mahal? India. ¿Quién escribió la Odisea? Homero. ¿Cuál es el océano más profundo del mundo? El punto más profundo del mundo es el Challenger Deep en la fosa de las Marianas en el Océano Pacífico. ¿Cuál es el país más pequeño del mundo? El dueño de este título es el Vaticano, con sus increíbles 0.44 kilómetros cuadrados de extensión territorial. ¿Quién fue el pintor del techo de la Capilla Sixtina? Por encargo del Papa Julio II, Miguel Ángel decoró la bóveda de la capilla. ¿En qué año se descubrió América? –12 de octubre de 1492. ¿Cuál es el gas más común en la atmósfera terrestre? Nitrógeno, con un 78,08% por volumen en el aire. ¿Quién fue el autor de Moby Dick? Herman Melville. ¿Cuál es el país conocido como la cuna de la democracia? Grecia, cuna de la democracia. ¿En qué año se inauguró el Canal de Suez?
El 17 de noviembre de 1869 se inauguraba el Canal de Suez, Egipto. ¿Cuál es el desierto más grande del mundo? Desierto del Sáhara. ¿Quién escribió Crimen en el Expreso de Oriente? Agatha Christie. ¿Cuál es el animal más grande del mundo? La ballena azul antártica es el animal más grande del planeta. ¿En qué año se firmó la Declaración de Derechos Humanos de la ONU? El 10 de diciembre de 1948, como respuesta a los actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es la lengua oficial de Brasil? Portugués. ¿Quién escribió Las aventuras de Tom Sawyer? Mark Twain. ¿Cuál es la capital de Australia? Canberra. ¿Qué científico formuló la teoría de la relatividad? La teoría de la relatividad de Albert Einstein es famosa por su predicción de fenómenos bastante extraños pero reales. ¿Cuál es la montaña más alta de África? Kilimanjaro con 5.895 metros. Estas fueron 70 de las preguntas más básicas sobre cultura general. ¿Cuántas respuestas correctas tuviste? Comparte tu resultado con el resto en los comentarios. Y no te vayas sin antes suscribirte al canal. Nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.